Cine con acento. 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 Con Juan Carlos Lemus. Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Hoy me encuentro con un invitado muy especial, un amigo. Desde que llegué a la ciudad de Lima hace un año para el festival precisamente de la ciudad. Un amigo, lo puedo decir porque después de ese año en que nos conocimos, pues se ha convertido en una pieza fundamental de esta familia, pero además también Pato Fuster es un director de fotografía chileno radicado en Perú, que pertenece a la Asociación de Directores de Fotografía Peruanos, tanto como a la Asociación Chilena de Cinematografía. Su formación viene de la Universidad de Artes y Ciencias de Santiago y se perfeccionó en la dirección de fotografía con el maestro Héctor Ríos. Desde el 96 del siglo pasado ha estado detrás de la cámara en películas como La Gran Sangre, Avenida al Arco, Condominio, como en el cine, aportando un sello visual reconocible en la producción peruana. El año pasado concluyó el rodaje de El retrato en la mirada, dirigida por Gustavo Letelier en Chile, y ahora trabaja en Chañaral, su primera película como director, que espera estrenar en 2026. Pero además de ser un amigo, la verdad es que no se sienta aquí sencillamente por esa relación particular, sino porque es o fue parte del jurado de fotografía en el Festival de Lima que se acaba de cerrar este fin de semana. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Juan Carlitos, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación. Gracias por considerarme parte de la familia. Y aquí estamos para hablar un poquito de cine, de lo que fue el 29 Festival de Cine de Lima Latinoamericano. Bueno, Pato, contame vos cómo te sentiste con el llamado a ser jurado. ¿Qué se siente ser parte del jurado de fotografía de un festival de cine, el más importante de la ciudad? Bueno, honrado, ¿no? Honrado y contento, lleno de felicidad. Yo llevo viviendo en Perú cerca de 20 años y la verdad que es primera vez que me invitan a participar de manera tan activa, ¿no? Siendo jurado, que creo que es de la manera más activa que uno puede participar en un festival o presentando películas. En este caso fue como jurado. No había tenido la suerte de participar como jurado en estos 20 años y la verdad que fue gratificante. Fue una semana, en realidad fueron casi 10 días de estar inmerso en el mundo cinematográfico latinoamericano, así que imagínate, fue como un viaje maravilloso. De la selección oficial, ¿qué resaltas? Yo creo que en general estos 2-3 últimos años el Festival de Cine de Lima ha venido mostrando una curatoría muy interesante. Este año en particular yo creo que fue una muy buena curatoría. Vinieron muy buenas películas. Vinieron películas increíbles brasileñas, bueno, Agente Secreto, que es un peliculón maravilloso. Hubo otra película brasileña que me llamó la atención, que se llamaba Sendero Azul, de Gabriel Mascano. Después hubo un par de películas chilenas también. Bueno, estuvo La misteriosa mirada del flamenco, que ganó una cierta mirada, creo, en Cannes. Estuvo Denominación de Origen, una película, una comedia, que además tiene la particularidad que, claro, lo hablaba Tomás Alzamora, que es su director, que es muy difícil que se incluya comedia en los festivales de cine. Y en este caso, bueno, tuvimos la suerte de tener una comedia en este festival y que la verdad que con muy buena acogida, ¿no? Joyitas como Un poeta, película colombiana, de hecho que ganó mejor fotografía en este festival, que era donde me tocó votar a mí. Hubo películas peruanas también. Destacar el trabajo que se hizo en Punku, estuvo también peruana Safari. Yo creo que hubo una muestra de cine latinoamericano bastante amplia y muy buenas películas. Óyeme, como director de fotografía, ¿cómo te pareció? Metámonos en la candela, ¿cómo te pareció Punku? Entramos a las preguntas al hueso. Al hígado. Yo creo que el trabajo fotográfico de Punku, un trabajo fotográfico sobresaliente de Johan Carrasco, un peruano, en lo que a nosotros nos tocó catalogar como jurado en este festival. Claro, nosotros sentíamos de cierta, porque es una película que estuvo en la terna para llevarse el premio a mejor fotografía, pero sentíamos que yo creo que es súper importante a la hora de entregar un premio de fotografía que no solamente sea una fotografía preciosística, ¿no? Que sea una linda fotografía en cuanto a imágenes fijas, digamos,
Yo creo que la fotografía tiene que jugar un rol importante en la narrativa de la película. Y yo creo que en la narrativa de la película con la fotografía tienen que ir de la mano. En lo personal y el resto del jurado sentíamos que a veces se diluía un poco esto ir de la mano, ¿no? De fotografía con narrativa de película. Este aprovechamiento de diferentes formatos, sentíamos que de alguna manera se diluía un poco la película y yo creo que no se llevó mejor fotografía un poco por eso, ¿no? Porque sentíamos que no amalgamaban a lo mejor bien fotografía con la narrativa de la película. Y eso no deja de ser una gran película, ¿no? Yo creo que es una película muy personal, una película muy visceral. Es un viaje maravilloso que nos entrega su director, Juan Daniel. Pero nada, yo sigo sosteniendo que es una muy buena película. O sea, es una película que vale la pena verla, ¿no? Yo apostaría por lo mismo. Creo que es una película que a mí me gustó bastante. Entretuvo de cierta manera, pero también siento que el jugar tanto con tan diferentes formatos y maneras de mostrar imágenes hace que, junto con la extensión, hace que uno tal vez se pierda un poquito, se empiece como a cansar de tanta cosa, ¿no? De tanto pedazo también, porque está muy seccionada la película. Y entonces eso hace que uno pierda como la concentración quizás. ¿Cuál fue para ti lo más agradable, no digamos agradable, lo que más te sorprendió, tanto en la fotografía como en las películas en general? Algo que has dicho, wow. En el festival, bueno, yo siento que la que se llevó mejor fotografía y que para mí es una gran película y que para mí estaba peleando el premio Mejor Película en este festival, fue esta joya colombiana, Un Poeta. Encontré una película redonda, con un contenido increíble, de esos contenidos que te hacen pensar, esa cinematografía que te hace repensarte también, ¿no? Como ser humano. Yo creo que se agradecen esas joyas y esas entregas, ¿no? Y yo creo que Un Poeta es una de esas películas que nos hace como repensarnos, ¿no? Repensarnos como seres humanos. Y ahí va un poco lo que hablamos hace un ratito de Punku, ¿no? Yo siento que la fotografía, la cinematografía que está detrás de Un Poeta, que tiene la particularidad también de estar hecha en cine, en formato cine, al igual que Punko, que también está hecha en formato de cine, no sé si 16 milímetros y creo que también 8 milímetros, lo del 8 milímetros no me queda muy claro. Pero claro, yo sentía en lo personal que Poeta era una película donde la cinematografía era un aporte a la narrativa de la película. Si bien no es una fotografía preciosística, donde uno puede ver paisajes maravillosos, ni personajes iluminados de una manera que estamos acostumbrados, ¿no? Esta fotografía un poco hollywoodense, pero sí sentíamos que la cinematografía era un aporte para mostrarnos a este personaje tan oscuro y tan under, ¿no? La fotografía juega un papel importante en este recorrido por una Medellín distinta, ¿no? Por una ciudad no en decadencia, pero una ciudad que te muestra de alguna manera un cierto gris, una cierta deshumanidad. Yo diría una ciudad más normal, una ciudad más como es una ciudad, claro, ¿no? Como dice la canción de Paralamas, con los brazos abiertos de postal, pero con los puños cerrados, la vida real. Es Medellín con sus demonios y con sus oscuridades y también, quizás también con esa belleza que hay precisamente por eso, porque tal vez como lo dijo el mismo actor cuando recibió el premio, una película punk que retrata una ciudad que de muchas maneras es muy punkera, ¿no? Sí, y tiene la particularidad, mira, yo cuando terminé de ver Un Poeta, bueno, es una película que te emociona, que te genera emoción, te genera muchas sensaciones, y es una película que te hace enamorarte del personaje entrañable, un personaje enamorable. Y hablando un poco de la cinematografía, yo creo que la cinematografía jugó un papel importantísimo en ese enamoramiento, ¿no? En esa muestra de planos, en esa cercanía que tiene la cámara con el personaje, en la manera de retratar el personaje con su entorno, ¿no? Una película redonda. En cuanto a la fotografía y en cuanto a la película como tal, te llegó, te atrapó. A mí me gustó mucho también, pese a que no estuvo ni siquiera en las ternas a premio. Me gustó mucho la fotografía y la mirada cinematográfica que hay detrás de La misteriosa mirada del flamenco, la película chilena de este chico Céspedes, de Diego Céspedes. Me parece que hay una propuesta distinta en la fotografía de esa película
hay una propuesta distinta en la cinematografía de la película y que va de la mano con los personajes y con lo que se cuenta en la historia, ¿no? Que es como una pequeña historia, como un realismo mágico, si se puede denominar de alguna manera. Quizás sí, bueno, no, o más bien, definitivamente sí. Creo que el cine latinoamericano puede pasar por ahí muchas veces, no tanto por un homenaje a lo que fue en la literatura el realismo mágico, sino porque creo que nosotros vivimos en esa realidad, donde muchas veces se supera a la ficción por lejos. Somos a veces tan, ¿cómo llamarlo? Tan exóticos, sin llegar al exotismo, pero tan vibrantes, tan recursivos, que muchas veces definitivamente la realidad sí supera a la ficción. Y nuestros cuentos pues parecen sacados de un libro o de una poesía. Ahora, para alguien que ya haya visto alguna de estas dos películas, contame vos un par de escenas en donde digas, ve, aquí por ejemplo, la cámara que se usó, la manera en la que se usó, el color que se usó o la posición nos lleva a contarnos la historia que el director quiere contar. No tengo recuerdos como hablando de un poeta, no tengo recuerdos como de escenas puntuales. Tengo memoria frágil, pero sí yo podría hablar de la cámara y la cercanía que tiene la cámara con el personaje, ¿no? Esta cercanía, esta manera de retratar el personaje, esta manera de ver a un personaje, digamos. Es como una cámara que humaniza de alguna manera, ¿no? No es una cámara que genera distancia entre el personaje y el espectador, ¿no? Sino que es una cámara que te transforma a ti en un personaje más de la escena, digamos. Estás ahí, le estás viendo al protagonista de un poeta, estás viéndole la caspa al personaje. O sea, hay un plano donde que es una escena maravillosa donde la cámara está tan compenetrada en la escena y está tan compenetrada con el personaje que le vemos la caspa al personaje, le vemos los pedazos de caspa colgando en su cabellera. Y claro, y cuando hay cuando la cinematografía y cuando la cámara de alguna manera retrata eso, es un gran logro, ¿no? Que no siempre se llega a buen puerto, ¿no? Pero en este caso sí, está esa cercanía y que se agradece, ¿no? Hablando de la película que más gustó, Un poeta tuvo buena acogida, denominación de origen, la chilena también, La cierta mirada del flamenco también le fue muy bien, pero creo que la superlativa fue definitivamente O Agente Secreto de Cleber Mendoza. ¿Qué fue lo que a vos de esa película más te llegó? O sea, Agente Secreto es un peliculón maravilloso, de principio a fin, ¿no? O sea, notas que detrás de eso hay un actor con una trayectoria y que maneja absolutamente los lenguajes, maneja la cinematografía, no solamente el dirigir actores, ¿no? Sino que también maneja la cinematografía. Es el director. Es del director, claro. Sí, sí. Hablando del director. Y nada, es una película que es un verdadero viaje, ¿no? Y es un viaje por la cinematografía. Es un viaje por la cinematografía porque te lleva por muchos géneros. Yo creo que eso es lo interesante para mí de esa peli también, es que es una película que vas viajando a raíz de muchos géneros cinematográficos. Empieza la película pudiendo ser una comedia negra. O sea, toda la primera secuencia de este personaje que llega a esta bomba de benzina y hay un muerto en las afueras de la gasolinera que lleva, creo que no sé, una semana o 3 días ahí tapados con unos cartones. Y claro, y te muestran estos personajes que empiezan a aparecer, los policías que llegan, los que le piden documentos, este personaje muerto, el gordo que atiende la gasolina. Solamente te piden documentos, ¿no? Claro, le están pidiendo lo que se pide mucho en Latinoamérica, ¿no? Le están pidiendo su coima ahí correspondiente al protagonista. Y que también viene de lo que hablamos ahorita con La misteriosa mirada del flamenco, de ese realismo mágico. O sea, ¿cómo puede ser posible que un cuerpo esté tirado en una estación de gasolina que ha sido asesinado porque todo el mundo está en pleno carnaval? Sí es. Y claro, y lo que te decía, que toda esa primera secuencia es una comedia negra, tanto como... Es por la entrega, ¿no? Por esa entrega cinematográfica que hay detrás. Por la elección de los planos, por la elección del lente, los movimientos de cámara, los colores. Yo creo que esa narrativa, claro, ya empieza en este primer viaje que es como esta comedia y que claro, a lo largo de la película va mutando, ¿no?
a transformarse en una película que termina emocionándote y mostrándote realidades latinoamericanas que fueron muy, muy recurrentes en los años 70 en nuestro continente, ¿no? Sí, la bestialidad de los gobiernos militares, ¿no?, que hubo en todo el Cono Sur. Aunque la brasilera no es tan mal recordada, o a no ser si es por nosotros, el resto de Latinoamérica, como sí lo es la chilena y la argentina, o porque ellos no han hablado mucho de ello, o yo no me acuerdo pues como de tener muchas películas o libros que hablen de ese tema en el Brasil, ¿no? Aunque tengo que decir que también el año pasado nos la mostraron, Claro. con Yo siempre estoy acá, ¿te acordás? Sí. Ganó el Oscar. Sí, ganó el Oscar. Yo creo que sí. Yo me imagino que también fueron realidades, no sé si tan crudas como las que nos tocó vivir en Chile o en Argentina, pero yo creo que son realidades que existieron, de que están ahí, y el hecho de haber tenido 2 años este tipo de películas con estas temáticas, yo creo que también demuestra que son temas sensibles y que todavía no están resueltos, y a lo mejor se están resolviendo ahora después de 40 años. Sí, seguramente hasta ahora quizás el pueblo brasilero se toma la licencia, la fortaleza de empezar a hablar de estos asuntos que quizá antes no se tocaban. No tengo esa cercanía con ellos para poder acotar como alguna explicación de por qué antes no, o la instrucción cinematográfica sobre el cine brasilero para llegar a esa conclusión. Volviendo al Festival de Cine de Lima, Pato, ¿qué otra cosa te pareció de resaltar durante el festival? Uy, yo creo que son muchas, ¿no? La principal es darte cuenta de que el Festival de Cine de Lima, en esta versión 29, yo creo que se está transformando, y si es que ya no lo es, en el festival de cine latinoamericano más importante que hay en nuestra región, ¿no? Eso se debe, yo creo, a años de trabajo. Ahora en la dirección del festival está Josué Méndez. No sé cuántos años lleva Josué, creo que lleva 3 años en la dirección artística del festival. Y se agradece su mirada, ¿no? Se agradece la mirada de un cineasta que esté involucrado en la dirección artística del festival, porque te das cuenta de eso en la curatoría de la película. O sea, un festival redondo, creo que más de 150 películas maravillosas de todas partes del mundo, mucho cine latinoamericano. Tuvimos a la ganadora de Cannes, tuvimos a la ganadora de Berlín, tuvimos a la ganadora de Goya, ganadoras de Una cierta mirada, la colombiana, Un poeta, la chilena, La misteriosa mirada del flamenco, que ganó también Una cierta mirada en Cannes, y películas entrañables de todo el mundo. Sí, el reestreno de Amores Perros después de 25 años, creo, del estreno de Amores Perros. Yo creo que estamos destinados a transformarnos en el mejor festival de cine latinoamericano. Digo, estamos destinados a transformarnos porque, bueno, vivo acá hace 20 años y el Festival de Cine de Lima lo siento súper parte de mi estancia acá en Lima, ¿no? Es un festival que llevo visitando y recurriendo a él hace 20 años. Desde que llegué no me he perdido ningún festival en estos 20 años. Bueno, chévere esa familiaridad que vos tenés con el festival. Y ahora, volviendo a tu trabajo dentro del festival este año, que como me comentabas es la primera vez que estás ahí, contame qué es ser jurado de un festival de cine. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vive más bien? Agotador. Uno pudiese pensar de que es una fiesta, ¿no? Yo creo que los festivales de cine son una fiesta y se transforman en una fiesta y uno lo hace una fiesta, uno es parte de esa fiesta, ¿no? Pero sí fue un festival agotador, fue muy agotador. El ver 15 películas para dirimir no es fácil, sobre todo este año que como que te contaba al inicio que la curatoría estuvo increíble y eso nos ponía un trabajo mucho más complejo, mucho más difícil, ¿no? Pero sí, es una fiesta agotadora, pero se disfruta mucho. Es agotadora además porque tenemos todos los días funciones a las 9 de la mañana. O sea, comenzamos el día con una función a las 9 de la mañana, hay un break de 15 minutos y seguimos con una segunda función a las 11 de la mañana que termina antes de la hora de almuerzo. Y a veces una función que nos ponían en la tarde. Entonces es agotador ver películas a las 9 de la mañana y sobre todo si este es un festival que privilegia también el que la gente lo pase bien, el que la gente se sienta en una fiesta, ¿no? Y claro, todos los días viendo fiestas en la noche a los cuales uno siempre andaba con el freno de mano porque
Al otro día había que levantarse a las 7:30 de la mañana. ¿Cuántos pisco sour por noche, Pato? Creo que solo uno diario. Creo que la soltada del freno a mano fue el último día. Nosotros terminamos de dirimir el día jueves. El día jueves nos lo tomamos con calma. Y el día viernes, que fue la cena de clausura de los jurados del festival, que fue en un restaurante maravilloso por lo demás. Y ese día sí ya soltamos el freno a mano y ya no íbamos cerro abajo sin frenos de ningún tipo. ¿Qué le cambiarías al festival ahora que estuviste dentro? Que hayas dicho, bueno, si yo fuera el director o el programador o algo que lo pudiera organizar, ¿qué le cambiarías para mejorarlo? Uy, qué difícil. Difícil porque sí, yo sentí que este año fue un súper buen festival, ¿eh? En todos sus bemoles. Si hubiese que arreglar, o sea, mejorar cosas, no sé, a mí me encantaría que fuese mucho más democrático, tal vez, ¿no? En el sentido de las proyecciones, que a lo mejor hubiese muchas más proyecciones, no solamente en la Católica y en el Cineplanet, sino que, bueno, yo sé que el festival de cierta manera trata de ser democrático y se extiende a provincias y a varias partes de Lima, ¿no? Pero a veces, claro, las proyecciones quedan cortas, sobre todo cuando las proyecciones de las películas que están en competencia solo se muestran, me puedo equivocar, pero creo que solo se muestran en la Católica y en el Cineplanet, que cada película tiene 3 pasadas, digamos, son tres proyecciones de cada película. Entonces, claro, me encantaría que más gente tuviese opciones de ver esas películas, pero tengo entendido que la mayoría de los festivales en el mundo son así, ¿no? Tú puedes dar más luces de eso. Pues hay festivales como el de Cannes, que son exclusivos para prensa y gente de cine. Hay muy pocas posibilidades de que alguien que no está relacionado con ese entorno entre, o sea, no es un festival abierto al público. El Festival de Berlín, al contrario, sí lo es. Entonces también uno puede conseguir boletas, pero por ejemplo, hasta este año el Festival de Berlín se presentó en otras ciudades de Alemania. Siempre ha sido muy berlinés. Ajá. Y aunque está distribuido por la ciudad, sí se concentra pues como en alrededor de lo que es el palacio, ¿no? Hay otros, quizá Cannes tiene unas funciones para todo público, pero son de películas que se repiten, o para algunos clubes de cinefilia, pero sí, es más cerrado, ¿no? Locarno también tiene estas proyecciones en la Piazza Grande, donde pues, cualquiera habitante de la ciudad sencillamente comprando su tiquete puede entrar. Pero sí, eventualmente son cosas hechas para cinéfilos o gente que está por allí, ¿no? Rondando como ese mundillo. Yo creo que por eso, claro, mira, hablando, tú que pones esos ejemplos de los festivales de cine en el mundo, ¿no? Yo creo que por eso se agradece entonces lo que es el Festival de Cine de Lima. Esta apertura que tiene, ¿no? Esta democratización de que cualquier persona puede sacar su entrada e ir al cine. Si bien las entradas no son tan baratas y sí, pues es una pena, pero bueno, uno no puede hacer nada en contra de eso, digamos. Yo sé que los festivales se tienen que subvencionar de alguna manera, y la manera a veces es cobrando entrada. No sé si hay otra solución, digamos. No sé si el Festival de la Católica recibe subvención del Estado, no lo creo. Pero no, yo no sé si hay muchas más cosas por mejorar, digamos. No, creo que un festival redondo, con una curatoría increíble, con clases maestras increíbles este año, invitados impensables, o sea, tuvimos invitados impensados de primer nivel a nivel mundial. Sí, yo creo que este festival, más que retroceder, yo creo que está creciendo así a pasos agigantados. ¿Para qué son buenos los festivales de cine? ¿Para qué son importantes? Yo creo que yo lo veo, o sea, esta es mi mirada, ¿no? Y que de hecho lo he conversado con mucho tiempo. ¿Para qué sería bueno para un fotógrafo, digamos, para un director de foto? Lo voy a partir de mi visión, una visión personal. Yo creo que los festivales son festivales que de cierta manera sirven para generar una comunidad cinematográfica, latinoamericana en este caso, ¿no? Conocer realidades distintas de otros países, conocer a tus colegas, ampliar tu círculo de trabajo, ampliar tu círculo de amistades cinematográficas. Yo creo que los festivales sirven para eso, ¿no? Y de ahí viene, bueno, ¿para qué sirven los festivales? Para mostrar realidades distintas. Yo creo que el Festival de Lima lo que hace es mostrar realidades latinoamericanas, realidades tan distintas a veces, ¿no? Y también realidades súper símiles a veces. Pero yo creo que lo importante de los festivales, lo importante de este festival latinoamericano, es que nos muestran nuestras realidades,
nos muestran realidades latinoamericanas y quiénes somos nosotros como continente, ¿no? Sí, yo creo que una cuestión que a mí me queda clara de las películas que vi, por ejemplo, de Punku y de Un Poeta, filmadas una en Quillabamba, que es ceja de selva peruana por el lado del Cusco, y la otra en Medellín, es que nos parecemos muy, muy parecidos los unos a los otros. Sí, claro. Cuando uno se ríe de lo que es chistoso para el otro, yo creo que es el momento en donde uno dice, ah, sí, somos iguales. Es el mismo chiste. Nos entendemos en el chiste. Puede que las palabras que usemos sean diferentes, puede que las malsonancias sean diferentes, o tal vez ciertas formas, pero en el humor nos parecemos, en los problemas que tenemos también, ¿no? En cómo son nuestras ciudades, en cómo se ven nuestras ciudades, en cómo las vivimos también y cómo las gozamos. Creo que por ahí entonces uno empieza a decir, puede haber un cine latinoamericano, aunque no sé cómo nos vaya cuando coproducimos y hay muchos acentos en una sola película. Creo que nos queda, me parece a mí, más fácil ver una película colombiana que una película colombo-peruana actuada con diferentes actores. Como que ahí empieza uno a no entender en dónde está parado. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, a mí a veces me cuesta esas coproducciones que yo creo que, bueno, muchas veces son necesarias, ¿no? Las coproducciones que te exigen que tiene que haber una cuota de actores de cierta nacionalidad en ciertas películas, y muchas veces más que ayudar, a veces perjudican, ¿no? Sobre todo cuando los actores tratan de imitar acentos o tratan de imitar realidades a las que no pertenecen, que no pasa en todas las películas. Esa es la peor. Intentan hablar como colombiano, el peruano o al revés, ¿no? Es como mal. Mira, hablando de eso, de estas como coproducciones donde tiene que existir una cuota de actores que no son del país de procedencia de la película, me estaba acordando de, ¿cómo se llama la película panameña que se llevó mejor actriz? Querido Trópico. Que ganó Jenny Navarrete, se llama la actriz, que es de Ana Endará, la directora. Y en esa peli es particular, porque en esa película actúa también otro monstruo de la actuación latinoamericana, que es Pali García. Ganó un Oso en Berlín, ¿no? Como mejor actriz por Gloria. Y actúa en esa película de protagonista también. Y ella, al inicio de la película, hay una escena que creo que, a los minutos de película, ella tira una sola frase, y con esa frase funcionó perfecto para justificar su acento, que no era un acento panameño ni centroamericano, sino que ella en una frase dice, en mi país. Dice, en mi país, refiriéndose a otro país, digamos, de donde viene, donde vive, digamos. Y eso, de cierta manera, justificó que ya no te molestara su acento no tan panameño, y funcionó perfecto. Pasa también un poquito en la película Safari, no sé si la viste vos, que hay una actriz chilena, yo no sé si ella ha vivido mucho tiempo en Venezuela. Ahora, perdón, para mis hermanos venezolanos, no soy venezolano, pero claro, ella se le nota que o vive hace mucho rato en Venezuela o tiene mucho contacto con venezolanos, pero su dejo venezolano va, o a mí como extranjero no venezolano, me funciona. ¿No te molestó? No, uno nota que es chilena, pero sí, como una chilena que lleva rato viviendo en Venezuela, por ejemplo. Ya se le salen dejos de ese país. Mira, yo creo que ahí hay un premio para Daniela, que es la actriz, ¿no? Porque que yo sepa, ella no ha vivido en Venezuela, ni en Centroamérica, ni ha vivido toda su vida en Chile. Yo creo que eso pasa porque es una muy buena actriz. Yo creo que es una muy buena actriz y que pudo meter en la mochila ese acento venezolano, muy, muy, muy caleta, donde no molesta, ¿no? ¿Vos sabés ella cómo llegó ahí? ¿La actriz? Llega ahí. Bueno, esa película tiene siete coproducciones, y una de esas coproducciones es chilena. Yo creo que por ahí va la llegada de Daniela Ramírez a esa peli. También siento yo que es una película que nos deja este festival, una película para entender un poco la realidad que vive el hermano país de Venezuela y su gente, ¿no? No importa el nivel social de estas personas, todas están viviendo una situación desesperada, definitivamente. Llega en la película hasta, bueno, cuotas
Se me hizo muy parecida a El Rascacielos. No sé si viste la película, No. viste el libro. Bueno, sí, cuando algo se viene abajo, ¿no? La administración de un edificio y qué es lo que empieza a pasar con los que lo habitan, pues aquí es más o menos algo similar. Un edificio, cuando los vecinos, cómo se empiezan a manejar esos vecinos que quizás pueden ser un poco indeseables, la atención que se le presta al zoológico mientras que la gente sencillamente la pasa mal y cómo se empieza a solucionar la vida cuando hay tan poco, ¿no? Lo único que se quieren todos es irse. Una película que también sí me dejó una buena sensación de verla. ¿Qué otra cosa más, Pato, podrías resaltar? Cuéntame películas que te han gustado, así como un pequeño resumen de lo que te gustó, de todo lo que viste. Yo creo que es importante hacer un análisis de en qué está el cine peruano. Yo creo que hay que hacer un análisis de eso, ¿no? Es preocupante, y no lo digo yo, sino que a mí me tocó de cierta manera escucharlo en los jurados de las otras competencias, ¿no? Era la preocupación de cierta manera, sin desmerecer el trabajo de los colegas y los que hacen cine, pero se hablaba mucho del nivel de las películas peruanas, ¿no? De que por qué no había buenas películas peruanas. Y yo creo que eso también a uno le toca, ¿no? Yo vivo acá y trabajo acá. Y es algo que sí, porque a mí no me hubiese gustado escucharlo, pero sin embargo lo escuché. De un nivel bastante deficiente, no sé si deficiente, no. Yo sí diría esa palabra. Digamos, hubo cierta película que no me voy a mojar porque no me corresponde, pero sí, ciertas películas peruanas que yo entendía como no sé por qué están acá. Tal vez tienen una buena factura y están bien hechas, pero no cuentan nada. Los personajes no cuentan nada, la historia queda todo como muy en el aire. Creo que algunas intentaron como tocar muchas cosas y realmente no llegan a nada. Por ahí podría ser como el reclamo que yo le hago a ese cine peruano. Y le decía yo, hablando con Juan Daniel, el director de Punku, que también lastimosamente no se muestran afuera. Tal vez la única que afuera pues fue famosa fue la Teta Asustada, pero de ahí en adelante realmente no sé qué tan bien se estén distribuyendo las películas peruanas afuera, ni siquiera en Latinoamérica. Un tema de análisis profundo y extenso, sí da para pensar, da para hacer un mea culpa. O sea, yo creo que aquí los productores, sobre todo, yo creo que los productores y los directores, ¿no? Tienen que hacer un mea culpa de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué camino estamos transitando? Y no lo dices tú, ni tampoco yo no soy el dueño de la verdad y tampoco lo vengo a decir. Como parte del festival hubo una charla con Rodrigo Teixeira, que es el productor de la ganadora del Oscar el año pasado, la brasileña, y él hablaba un poco y él también en su charla criticó el cine peruano. No lo criticó de mala manera, sino que dijo, bueno, tenemos que repensar por qué no hay películas peruanas en festivales en el mundo. O sea, un país que tiene más de 30 millones de habitantes y no... Pato, un país que hace al año más de 70 películas, lleva una década haciendo más de 70 películas al año y de verdad no llegan. Ahora, yo no puedo escupir mucho para arriba, es verdad, los colombianos tampoco estemos llegando todos los años en el volumen que tiene Chile o Argentina o México, ¿no? Brasil. Pero yo siento que de cierta manera en Perú nos estamos quedando en el último vagón del tren, ¿no? Y sí, pues y eso es preocupante. Es preocupante no tener películas nuestras en festivales a uno, sobre todo. Es preocupante, que lo decía Rodrigo Teixeira, decía, o sea, miremos frontera, miremos a Chile. Chile es un país que tiene 19 millones de habitantes, la mitad de lo que tiene Perú, y sin embargo todos los años están poniendo películas en festivales y ganando, y poniendo en festivales a uno. Y nosotros hace mucho rato que ya no ponemos películas, estoy hablando en competencia, ¿no? En competencias oficiales, no en muestras, ni que yo sé que llegan algunas películas peruanas. Yo sé que es complejo hacer cine, más complejo todavía es poner las películas en festivales, pero sí, yo creo que hay que hacer un mea culpa de cuál es el problema. El problema pasa por los guiones, pasa por la realización, pasa por las actuaciones, algo está pasando y yo creo que tenemos que sentarnos a conversar y ver dónde está el problema. O sea, yo
Y no hay, y yo creo que no hay una nueva mirada también, y hay nuevos directores. O sea, el director de Puncus nos demuestra que sí se pueden hacer películas de buena factura y con un contenido mucho más visceral, ¿no? Y yo creo que también el problema, no sé si el problema, pero yo lo hablé la masterclass que dimos en el festival, que yo le he hablado un poco a los chicos de que trataran de hacer películas que primero le gustaran a ellos, que fueran películas personales y viscerales. El día que nos pongamos a hacer películas nuestras, digamos, de no tratar de agradarle al resto, a los que nos rodean, sino que agradarnos a nosotros mismos, yo creo que recién ahí vamos a empezar a tener una identidad cinematográfica. Yo creo que nuestro pecado ahora es un poco eso, como que estamos tratando de hacer películas para gustarle al resto y no gustarnos a nosotros. Y yo creo que ese es o sea, lo que entrega Punk un poco es, sí, Punk una película súper visceral y una película súper personal. Y eso se agradece y se nota en la película. Eso, tú notas que el director sí se mamó un tiempo en Quillabamba, ¿no? Sí. Es de allá. Sí, claro, pero hay un proceso ahí, hay una investigación. O sea, no hagamos películas de la sierra si ni siquiera somos capaces de internarnos en la sierra por un par de meses a vivir en la sierra, ¿no? Y darnos cuenta de cómo es la realidad de la sierra. Es una realidad totalmente distinta a la que vivimos nosotros. Entonces, si queremos construir películas y hacer películas de una realidad distinta a la limeña, o sea, yo creo que es fundamental vivirla y sentirla y de alguna manera sentirla nuestra, ¿no? O sea, yo creo que esa es la única manera de construir ese tipo de películas, que están de cierta manera de moda hoy, ahora último, ¿no? Pero claro, pero eso demuestra eso, o sea, hablando un poco, estoy como pasando mal, pero hablando un poco de eso, o sea, el documental Runa Simi, que yo no lo he visto, pero verlo pronto, pero también demuestra un poco eso, ¿no? Yo creo que el director de Runa Simi hace su película porque quiere hacer esta película, porque él conoce esta realidad y porque siente el deseo de contar esta realidad. Y la cuenta de tan buena manera que está teniendo el éxito que tuvo en el festival, y yo creo que le va a ir igual de bien en Sanfic ahora en Chile. Bueno, Pato, no sé si tengas algo más que agregar a bueno, sobre el cine peruano, sobre tu futuro proyecto, también podemos hablar de lo otro que haces en la fotografía. ¿Algo que quieras comentarnos aparte del festival? Del festival yo creo que hemos hablado suficiente del festival. Se agradece tener un festival en nuestra región, de la importancia que tiene el Festival de Cine de Lima. Yo creo que es un gran festival, una gran plataforma, y a lo largo de los años lo ha demostrado, y lo ha demostrado ¿por qué? Porque los directores quieren venir al Festival de Cine de Lima. O sea, es un festival donde los mejores directores de nuestra región quieren estar acá. O sea, quieren tener sus películas acá. Y eso hay que cuidarlo y hay que atesorarlo y agradecerlo, ¿no? Yo creo que hay que agradecer eso. O sea, tenemos a los mejores directores de la región que vienen a este festival. Tenemos a los mejores actores y actrices de la región que vienen a este festival. Y eso es un golazo, y que se agradece eternamente. Así que larga vida al cine latinoamericano, larga vida al Festival de Cine de Lima. Así que del Festival de Lima, y hablando de los proyectos personales, estamos intentando terminar Chañaral, que como si bien lo dijiste al inicio, es mi ópera prima, una película que ya lleva bastantes años en la mochila tratando de salir adelante. Ha sido súper complejo terminarla y sacarla. Y ha sido complejo porque de alguna manera a mí me cuesta mucho el trabajo de productor. Yo no soy productor, yo soy director de fotógrafo, o sea, yo soy director de fotografía y fotógrafo. O sea, el trabajo de la producción a mí me complica mucho, me cuesta mucho llegar a puerto, y eso ha sido como mi gran piedra en el zapato a lo largo de estos años para tratar de sacar Chañaral. Pero bueno, estamos ya en la recta final, ya el montaje está cerrado, se está trabajando en la mezcla de sonido, que la está haciendo Amador del Solar, un gran sonidista. El montaje lo hizo Rodrigo Saquel, que es un chileno, uno de los mejores montajistas que hay en Chile. Y estamos ahí, en ese camino. La postproducción de imagen es muy posible que la haga Eduardo Arriagada, Guawín. Así que yo espero que a fines de este año, principios del año que viene, la película esté terminada y estrenarla en sala el año que viene. Ahora, digo estrenarla en sala entre comillas, porque yo tengo súper claro que es una película súper de cine independiente, nunca fue rodada ni pensada para estrenarla comercialmente, pero si se estrena comercialmente, bienvenida sea, pero sí, yo espero que ya el próximo año se estrene en festivales, por lo menos. Y como fotógrafo de cine, ¿qué proyectos prontos a participar en ellos como director de fotografía?
Bueno, el año estamos terminando una película que rodamos el año pasado, en noviembre, con Gustavo Letelier, que es un cineasta chileno que fue mi profesor en la escuela y mantuvimos contacto en todos estos años, y el año pasado me invita a participar en este proyecto que me pareció un proyecto súper bonito del guión, por eso acepté ese proyecto, que se llama El retrato en la mirada, y ese proyecto ahora está tratando de conseguir fondos para la post. Creo que por ahí hay una posible entrada de una productora alemana, que ya está, creo, casi cerrado, para hacer la post de imagen y la mezcla de sonido. Y es muy posible que a fines de este año, a fines de noviembre y diciembre, estemos rodando aquí en Lima, Muerte en el Festival, la última película de Juan Manuel Calderón. Así que eso, como proyecto cinematográfico, eso es lo que se viene de aquí a fin de año. Bueno, Pato, pues chévere, me alegra. Muchos éxitos con Chañaral y que te vaya bien también en el proyecto con Juan Manuel. Un saludo para él y bueno, a los que llegaron hasta acá, recuerden que esto es Cine con Acento y que estamos en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music, Evox y Spotify, y que también nos encuentran en la web como Con Acento Podcast, igual en X y en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Chao, Pato. Gracias. Chao, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Saludos, Latinoamérica.